Hola Virgo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esos cumpleañeros del mes, esos agasajados del mes, Virgo, ¿qué tal? ¿Cómo están esas energías? Vamos a decretar desde ya que claro que sí, excelentemente bien, todo en concordancia, todo en armonía, en felicidad, vamos a decretarlo, claro que sí, claro que sí. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, en una semanita más de lecturas, yo muy agradecida contigo. A ver, esta semana, mira, qué carta más maravillosa, el número 1. Cuando los espíritus de la tormenta entran en acción. ¡Wow! Que suenen las campanas, redoble de campanas, Virgo, semana maravillosa, te lo dije. Aquí saltó una, vamos a ver aquí, mira cuánta iluminación, cuánta belleza, cuánta creatividad, cuánta potencia, cuánto poder, cuánto éxito, cuánto poder de discernimiento, de paciencia. Vas a estar esta semana muy visionario, quizás hasta profético. La suma sacerdotisa es el número 2. Esto me encanta porque tenemos aquí el 1, tenemos el número 2. Hay una secuencia numérica importante de inicio y de continuidad. Estás coherente, estás centrado, sabes lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. No estás dudando, Virgo. Qué hermosa energía empezando tu tirada. Claro que sí, esto es un regalo de cumpleaños, Virgo, qué belleza, mira, cuánto orden lo que te gusta a ti, cuánta pulcritud, cuánto orden, cuánta belleza, cuánta cosa bonita como le gusta a todos mis Virgos, ya sabes cómo eres, yo también sé cómo eres. Virgo es un signo extremadamente minucioso, detallista, muy detallista, y cuando las cosas están dándose y fluyendo a la perfección, es cuando tú te sientes rey y reina. Primeros pasos, otro número 1, Virgo. Gracias, gracias, gracias. Yo voy a agradecer. Gracias, gracias, gracias. Porque tenemos dos números. 1, cuando los espíritus de la tormenta entran en acción, los primeros pasos, la suma sacerdotisa. Virgo, poco o nada tengo yo que decirte con estas energías tan maravillosas. Claro que sí. Wow. Donde pones el ojo, pones la bala. Esta semana vas a estar tomando decisiones muy fuertes. Vas a estar muy creativo, muy al punto, al grano, todo te va estándose sumamente bien, las cosas no pasan, si las cosas no suceden como estaban previstas, si de repente no pasan las cosas como tú quieres que ocurren, puede ser que ahora mismo estés en la capacidad de ver las cosas dándole la vuelta, el lado positivo. Vas a estar tratando de no insistir en tonterías, de no engancharte con aquello que no merezca la pena. Tú vas a estar fluyendo. A ti, para palabras necias, oídos desconectados, como decimos. Tú vas a estar a lo tuyo, enfocado en ti, en tu evolución, en tu crecimiento, en tu paz, en tu tranquilidad, poniendo de prioridad como tiene que ser tu evolución, tu paz y tu crecimiento. Tu familia, mira, me encanta acá. Fíjate qué bellas estas cartas me están hablando aquí. Tenemos un maravilloso 7 de bastos. El basto nos dice que estás defendiendo tus creencias y tus decisiones. Te estás manteniendo en tus canales, en tus treces. Tus batallas las estás librando con cuidado. Es que las cartas no mienten. Tenemos aquí un paje de copas, 5 de copas, paje de copas, en este caso es de aguas en este tarot. En este oráculo tarot nos habla de esa intuición, esa sensibilidad, ese poder artístico y esa amigabilidad que te va a estar esta semana cubriendo. Para muchos de mis Virgos, una nueva persona puede ser que esté irrumpiendo en tu vida. De repente una de tus relaciones entra en una nueva fase, capacidades psíquicas incrementadas. Si estás soltero, Virgo, déjame decirte que posiblemente te estén tocando la puerta, te estén haciendo propuestas amorosas. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Estas se quisieron voltear y las voy a dejar que se volteen. No pasa nada, porque todo va a ser maravilloso. Mira tú que si no va a ser maravilloso. Mira, me encanta la posición que caen estas copas, porque copas. Aquí tenemos una rueda de la fortuna, en el centro de la mesa se quedó la rueda de la fortuna, arcano mayor, maravilloso, excelente. Un arcano de lujo, vas a estar celebrando. Como te vengo diciendo, si estás soltero o soltera, esta semana vas a estar recibiendo unas propuestas amorosas. Puede ser que estés recibiendo invitaciones, que estés recibiendo llamadas, mensajes un poquito subido de tono, alegremente subidos de tono, claro que sí, vas a estar celebrando por ello, vas a aceptar estas invitaciones, vas a disfrutar, te la vas a pasar excelentemente bien, claro que sí.
Si estás casado, comprometido en relación, pues vas a tener como un reavivar de la relación, una chispa que se activa, un encuentro romántico fuera de lo normal con tu pareja. De repente, mira, cariño, vámonos a hacer algo distinto, algo que no hayamos hecho en pareja, vamos a compartir, vamos a revivir la chispa. Esto está muy bien aspectado esta semana. Cambio, pero precisamente es por tus energías, tú estás vibrando, vas a vibrar muy alto y vas a incentivar que todo esto ocurra. La rueda de la fortuna te da un cambio muy favorable en tu vida, en tus relaciones. Vas a estar recibiendo un sí rotundo a ciertas circunstancias que habías estado esperando o que posiblemente habían estado estancadas. La rueda de la fortuna gira hacia ti, justamente cuando muchos de mis Virgos pudieron haber estado hace algún tiempo un poco desesperanzados, un poco decaídos, un poco como que mirando la copa medio vacía en vez de medio llena. Pues aquí te vas a estar dando cuenta que no hace falta mirar la copa medio vacía, sino la copa que está rebosante de oportunidades y de prosperidad. La rueda de la fortuna te va a dar ese empuje, te va a dar ese rueda de tuerca para que te motives, para que recibas a manos llenas todas las bendiciones que están en tu vida. Claro que sí, semana maravillosa para Virgo. Semana maravillosa, propuestas, invitaciones, proyectos. Aquí nos dice Chosén, una lucha bien avenida, un momento bastante fuerte por el que has pasado. Muchos de mis Virgos pudieron haber estado atravesando hace pocos días por momentos bastante difíciles, bastante fuertes, de dudas, de no saber qué hacer, de no saber qué camino tomar, pero ahora te puedo decir que este camino se despeja, se abre. Ya la lucha de la mente no está en ti. Ya tú tomaste la decisión y el universo también lo tomó y te está ayudando a impulsarte, a avanzar, a dejar atrás todo ese momento de quebraderos de cabeza, de dudas, de no saber qué hacer. Ahora mismo puedes ver un panorama bastante amplio, bastante creativo, bastante evolutivo y tú te sientes en tu salsa, te sientes a tus anchas. Vamos a sacar una carta de este maravilloso tarot de Crowley. Me encanta este tarot, es extremadamente asertivo, muy asertivo. Vamos a ver, para mis amigos de Virgo que están de cumpleaños. Ay, es que estás de cumpleaños, Virgo, también es verdad. Estás cumpliendo años, estás celebrando, estás festejando. Posiblemente conozcas a alguien en esas festividades o alguien que ya conocías se te declare. Que el mago, arcano mayor, mira cuántos unos. Arcano mayor número 1, número 1, número 1, número 2. Estás de inicios. Estás de inicios. Muchos de mis Virgos están empezando posiblemente una nueva etapa de su vida, estén empezando un nuevo momento en sus vidas, estén iniciando un nuevo camino. Pues esto me está hablando, esto es muy amplio, de ámbitos muy amplios, porque el mago habla de muchísimos ámbitos, pero sí es verdad que la tirada se me está yendo mucho hacia el lado de la emoción, del sentimiento, del sentimentalismo, con la conexión, del amor, de la pareja, de las amistades, de todo lo que tiene que ver con eso, con esa copita llena dentro del pecho. Fíjate que el mago aquí nos está hablando de triunfos, de éxito, de inicio, de tener las herramientas en tus manos, de tener el poder de hacer realmente lo que quieres hacer. Tenemos aquí un caballero de oro, notificaciones que llegan, un poco lentas, pero llegan, concisas y precisas. El caballero de oro nos habla de esas noticias que tú has esperado durante mucho tiempo y ahora te llegan, se manifiestan. Noticias bonitas. Mira, número 0. Es que son puros números iniciáticos. Energía del loco, energía de triunfo, energía de decir, pues mira, yo me atrevo a hacer algo, me lanzo a hacer algo con los ojos cerrados porque yo sé que me va a ir bien. Yo suelto y confío porque me va a ir bien. Porque yo sé que mi lucha no ha sido en vano, porque yo sé que mi crecimiento es hacia la evolución. ¡Wow! Virgo, qué manera tan hermosa de celebrar tu cumpleaños. Claro que sí, Virgo, te quiero mucho y lo sabes. Si este pequeño mensaje ha resonado contigo, dame un like, suscríbete y comenta. Me encantaría leerte. Te quiero mucho y lo sabes. Besitos. Hasta la próxima semana.